Bienvenidos. Como todos sabemos, los sistemas informáticos se encuentran compuestos por algunos elementos. Entre los más importantes podemos mencionar el hardware y el software. Cuando hablamos de hardware, hard es duro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos hardware? Nos referimos a la parte dura, a la parte del equipo que nosotros podemos ver, podemos tocar, la parte tangible, la parte física. En este video vamos a profundizar sobre el hardware de la computadora. Ahora bien, ya que estamos en este momento también, vamos a hacer referencia a su compañero inseparable, que es el software. Soft significa blando. ¿Qué viene a comprender el software? Toda aquella información, todas aquellas aplicaciones, los programas que hacen que el hardware funcione. Es muy interesante lo que vamos a ver en este video, en donde podemos ver la evolución que ha tenido nuestra mesa de trabajo basándose en estos dos pilares, en el hardware y en el software. Cómo ha sido la evolución de los equipos informáticos y también cómo las aplicaciones de la actualidad han ido reemplazando diferentes objetos con los que contábamos. Los invito a ver el siguiente video para que podamos entonces vivenciar esto que estoy diciendo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Yo diría impresionante. Realmente esto nos lleva un poco a reflexionar. ¿Somos conscientes del cambio que ha tenido el tener al alcance de la mano todas estas tecnologías? El cambio que hemos tenido en nuestra vida diaria, en nuestras costumbres y también en los elementos, en los objetos que nos acompañan. Esa mesa de trabajo del comienzo, esa mesa de trabajo que tenía algunos objetos como por ejemplo una tijera, una plasticola, un calendario, un fax, un teléfono, un globo terráqueo, un diccionario. A ver, traten de pensar conmigo qué otros objetos ustedes vieron al comienzo de ese video. Una computadora también de otra época, una computadora que no reconocemos en la actualidad. Y fíjense ustedes cómo a medida que va progresando esa línea de tiempo que se observaba en la parte inferior del video, cómo todos esos objetos fueron reemplazados. Reemplazados, pero esto por ahí es lo más interesante, por aplicaciones, ese mundo que conforman el software. Entonces ya de pronto, ¿qué queda al final? Y queda una laptop, una computadora muy actual de nuestra época, que queda también un celular, que es el objeto que tenemos todo el tiempo junto a nosotros, y un par de anteojos de sol. Un poco como que bueno, como que con esto ya disfrutamos. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante el poder verlo plasmado en este video. El poder ver cómo cada uno de estos objetos que recordábamos recién fueron reemplazados. Fíjense ustedes en esta imagen que estamos observando ahora, en donde también podemos ver la evolución que ha tenido la computadora. Observamos en la esquina superior izquierda una computadora de hace muchos, pero muchos años. Fíjense ustedes que la segunda computadora que muestra es recién una computadora personal, lo que conocemos como PC. Esas computadoras en nuestro país recién ingresaron a mediados del año 70-80, 1970-1980. De ahí en más se fueron sucediendo numerosos modelos, diversas configuraciones. Fíjense ustedes, a medida que va pasando entonces nos encontramos con modelos cada vez más pequeños, ¿sí? Y hasta el día de hoy en donde nos manejamos con una tablet, como tengo yo en este momento en mis manos. Quizás también gran actividad nuestra, profesional, estudiantil, también pase por un simple celular. Los invito ahora a ver un video que también me pareció bastante interesante, por eso es que se los traigo a continuación. Es el ensamblado, el proceso de creación, de fabricación, de ensamblado de una computadora muy moderna, de una laptop.
Vamos a disfrutar entonces de este video. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a friend, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. You're the one that I want, the one that I want, yeah. Ooh, ooh, ooh. You're the one that I want, the one that I want, yeah. Oh, yes, indeed. Bueno, espero que les haya parecido tan interesante como a mí me pareció. Bueno, ahora los invito a hacer una actividad práctica. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la resolución de la actividad número 1? En esta actividad, ustedes luego de leer un paper, tenían que armar una cápsula o línea de tiempo completando la tabla que les proporcioné. Fíjense ustedes que en esa tabla encontramos las dos empresas, Intel y AMD, dos empresas muy importantes que fabrican microprocesadores. En esta tabla ustedes tenían que completar con el nombre de los lanzamientos que han tenido dichas empresas y en qué año ha sido y cuáles han sido también sus características. Como ustedes ven en esta placa, por ejemplo, en el año 2006, Intel pone al mercado a la venta el microprocesador Intel Core 2. Fíjense ustedes también que en el año 2011, las características que reúne el microprocesador que lanza es que incluye variante de doble y cuádruple núcleo. En la parte inferior de la tabla, lo mismo, pero con el fabricante AMD. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto software. Soft significa blando. Esto un poquito ya nos quiere decir que el software está comprendido por aquellos elementos que nosotros no podemos ni ver ni tocar, por aquellos elementos que hacen que el equipo pueda funcionar. ¿A qué me estoy refiriendo? A las aplicaciones, a los programas, a los datos que alimentan el proceso, a la información que se obtiene de ese proceso. Todo este conjunto de elementos vienen a componer el software. Fíjense ustedes en este esquema. Tenemos el hardware en un nivel bien bajo, el software por encima del hardware, las aplicaciones y el usuario. A ver, si pensamos un poquitito, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que entre el usuario y el hardware existe el software. Existen estas aplicaciones que hacen que el usuario pueda trabajar, pueda aprovechar el hardware que tiene, pueda disponer del mismo. Fíjense ustedes en esta tablita. En esta tablita vemos cuáles son los tipos de software que nosotros encontramos. El más importante, diría yo, el software de sistema. ¿A qué me refiero con software de sistema? Al sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de programas. ¿De qué se encarga el sistema operativo? De coordinar las actividades y el funcionamiento de la computadora, de ofrecer una interfaz al usuario. En épocas anteriores, esa interfaz era textual. En la actualidad, las interfaces son bastante intuitivas, son gráficas. Nos movemos bastante bien, no es tan complicado. Fíjense ustedes que yo siempre el sistema operativo lo comparo con la estructura de cemento de un edificio. Es aquello que soporta el funcionamiento del equipo. Por otro lado tenemos las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones?
Son esos programas, son esas herramientas con las que contamos para poder resolver diferentes situaciones de la vida diaria, ya sea en lo laboral, ya sea en el ámbito estudiantil, ya sea en lo personal. Tengo que enviar un currículum, tengo que realizar una planilla, tengo que hacer una presentación. Entonces, ¿qué hago? Recurro a este conjunto de aplicaciones. Y por último tenemos los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación en realidad son aquellos lenguajes que van a estudiar la gente que estudia análisis de sistemas, ingeniería en sistemas, programación. Con esos lenguajes van a armar las aplicaciones. En esta línea de tiempo podemos observar cómo ha sido la evolución en el software. En el mundo informático hacemos referencia a una evolución en el hardware, pero esa evolución en el hardware fue acompañada también necesariamente por una evolución del software. En un comienzo, a mediados de los años 1900, cuando aparecen los primeros equipos informáticos, no existía ningún planteamiento previo ni documentación de ningún tipo. Luego aparecieron los sistemas reales sobre los cuales se apoyaban los procesos de toma de decisiones. Y a partir de ahí, con la evolución del hardware, vino acompañado entonces esta evolución del software, en donde aparecieron las redes, el concepto de red área local, global, redes tecnológicas, hasta la actualidad, en donde encontramos una omnipresencia de la web. Interesante entonces ver también esta evolución. En esta placa que vemos ahora, ¿qué es lo que me pareció interesante mostrar? Los smartphones. Nosotros no podemos escapar en la actualidad de los teléfonos inteligentes. Nos acompañan prácticamente en la vida diaria. Fíjense ustedes acá, lo que yo estoy mostrando es para que ustedes comparen la interfaz que muestra cada uno. Tenemos un teléfono Apple, un teléfono que funciona bajo Android, uno que funciona con Windows y el otro que funciona con el sistema operativo BlackBerry. Y por último, el concepto de apps. Es algo que en la actualidad estamos todo el tiempo escuchando. Es importante entonces aclarar que las apps que nosotros bajamos en la tablet o en el celular son aplicaciones también, con la diferencia que han sido planificadas, creadas para dispositivos móviles. A continuación los invito a hacer la actividad para este concepto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la resolución de esta actividad? En la misma ustedes tenían que identificar, reconocer y diferenciar los diferentes tipos de software de acuerdo a su libertad de uso, siempre basándonos a software libre o software propietario. Ustedes, de los conceptos que se les otorgó, tenían que seleccionar aquellos que pertenecían a las definiciones que ustedes también tenían y con los mismos completar la tabla. Fíjense ustedes en esta placa. Nosotros acá encontramos que hemos puesto, por ejemplo, el concepto abandonware, que es uno de los conceptos que deben seleccionarse porque se encuentra presente la definición del mismo. Otro concepto es shareware. Como así también tenemos entonces la definición, por ejemplo, del software que puede redistribuirse libremente pero no modificarse, entre otras cosas porque no está disponible su código fuente. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto medios de almacenamiento auxiliar. ¿Y por qué se denominan así? Porque precisamente vienen en nuestro auxilio. Nosotros tenemos que acá identificar que existen dos tipos de memoria en general, una memoria RAM y una memoria ROM. Cuando nosotros trabajamos con una computadora, todo lo que nosotros ingresamos se va guardando sin que nos demos cuenta en la memoria RAM. Y la computadora puede funcionar porque el fabricante grabó en la memoria ROM los programas y las instrucciones necesarias para que la máquina pueda funcionar. Ahora bien, llega el momento de apagar la compu, de tener que trasladar un archivo de un lugar a otro. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardar ese archivo. ¿Y dónde vamos a guardar ese archivo? Y fíjense ustedes, ahora los invito a ver esta línea de tiempo que muestra los medios de almacenamiento que se han utilizado en los últimos 150 años. En un comienzo observamos las tarjetas perforadas.
pero estamos hablando del año 1880. Estas fueron reemplazadas por las cintas magnéticas, pasando luego por la aparición de los cassettes, los discos rígidos, los primeros discos rígidos, los hard disk, luego los floppy disks, los disquetes, luego aparecieron los CD regrabables, las unidades de zip, el DVD, que ya nos resulta un poquito más cercano a nuestra época, y lo último, lo que tenemos a mano, lo que usamos en la actualidad, como por ejemplo puede ser un pendrive, que también lo podemos llamar memoria USB o memoria externa o memoria flash, también los discos sólidos, que en este momento están compitiendo con los discos duros, con la diferencia que se asemejan a las memorias flash. Entonces como que están reemplazando los discos magnéticos que componían los discos rígidos que se instalan dentro de la computadora. Siempre también hablamos de discos fijos o removibles. Y por último, la gran vedette, lo más importante de los últimos tiempos, el acceso a la nube, al almacenamiento en la nube. Ese almacenamiento que resulta virtual para nosotros, pero tenemos que acá identificar y tener bien en claro que ese almacenamiento termina siendo físico en algún lugar del mundo. Ese almacenamiento que nosotros lo tomamos como virtual, porque simplemente lo que hacemos es correr, desplazar un icono a una ventana, en realidad ese archivo está siendo grabado en un potente y un gran disco rígido, en un servidor que es un equipo informático que se encuentra instalado en algún lugar. Estos son los servidores que están formando los data centers. Fíjense en ustedes la última imagen. Yo creo que esta imagen sintetiza todo lo que estuvimos hablando en este bloque. Pasamos del disco magnético, el floppy disk, pasar a la evolución con respecto a los discos ópticos, como puede ser el CD, luego el DVD con el láser, para pasar a la memoria externa USB, que nos resulta tan cómodo porque podemos, ¿cierto?, en un lugar muy pequeño y muy confiable trasladar información, y por último la nube. Fíjense ustedes qué ventaja podríamos hablar, que podríamos en este momento distinguir de la nube. Es el acceso a la información desde cualquier lugar, desde cualquier equipo informático, desde cualquier dispositivo. Pero claro, esa ventaja también va acompañada de una limitación, porque necesariamente tenemos que estar conectados a Internet para poder acceder a esta información. A continuación, los invito a realizar la actividad de este bloque. Uno de los temas principales al momento de trabajar con dispositivos digitales es donde vamos a guardar los datos que alimentan los procesos, como así también la información obtenida. Es ahí cuando tenemos que decidir qué vamos a utilizar. Estuvimos hablando que son varias las opciones con las que contamos, pasando desde discos rígidos que pueden estar internos en la computadora o ser removibles, pasando por memorias externas y el almacenamiento en la nube, la gran opción que tenemos en estos días. Ustedes en la actividad tenían que, de las afirmaciones que se le entregaron, completar una tabla y colocar las afirmaciones en la columna correspondiente, ya sea si se referían al almacenamiento en discos o el almacenamiento en la nube. Por ejemplo, acá tenemos una afirmación. Al no existir componentes móviles, tienen gran velocidad al ejecutar las órdenes de lectura o escritura, como así también en la devolución de los datos solicitados. ¿A qué está haciendo referencia? A los discos sólidos, aquellos que en este momento nosotros podemos recurrir para guardar la información, aquellos discos que están reemplazando de a poco a los discos rígidos, magnetizables. Acá tenemos otra afirmación, pero que corresponde a la nube. Manera sencilla y escalable de almacenar, acceder y compartir datos a través de Internet. Creo que acá la clave es la palabra Internet. Nosotros podemos guardar información, también podemos compartir la misma, acceder a ellas siempre y cuando estemos conectados a Internet. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto Internet. ¿Les suena, no? La gran protagonista de los últimos años. Yo tengo siempre una pregunta. ¿Somos conscientes realmente del impacto que ha tenido en nuestras vidas?
a través del uso de esta tecnología que tenemos a nuestro alcance a través de la red de Internet? Quizás no tengamos respuesta a mano en este momento. Ahora los invito a ver un video que nos muestra cómo funciona esta red de redes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el Internet? Lo primero que debes saber es que si conectas dos computadoras, estás formando una red. Y si algún amigo hace lo mismo, habrá otra red. Pero si ambos deciden conectar sus redes, el resultado será una red compuesta de redes. Y si en el mundo más personas se conectan en redes e interactúan entre sí, forman una gran red llamada Internet. Cada dispositivo conectado a Internet tiene su propia dirección IP, mediante la cual es posible localizar a una persona y compartir información. Cada vez que envías un mensaje, tu computadora lo transforma a lenguaje máquina y lo transfiere al módem. Este se encuentra conectado a la roseta y que manda la información al proveedor que tengas contratado. Los proveedores están enlazados a un punto de interconexión donde conectan su tecnología y hacen que el Internet sea más rápido y accesible. Después de que tu mensaje ha recorrido este camino y se ha localizado la IP de la persona a quien lo envías, su dispositivo decodificará el lenguaje para que pueda ser leído por el destinatario. Así es como funciona el Internet. ¿Qué les pareció el video? A mí me resultó muy interesante porque de manera muy sencilla se explica la esencia del funcionamiento de Internet. Nosotros ahora vamos a redondear una definición de Internet. Internet dijimos que es una red de redes formada por computadoras, ordenadores, dispositivos digitales, celulares, que se encuentran interconectados, en algunos casos físicamente a través de cables, como puede ser por ejemplo un cable coaxil que une las computadoras en red de un área local, también aquellos cables telefónicos, convencionales, digitales, canales de fibra óptica que vienen a conformar las grandes autopistas o carreteras de la información, y también muchas veces estas redes físicas se difuminan a través de la transmisión vía satélite, la transmisión celular, infrarroja. Entonces, este es el concepto que tiene que quedarnos en este momento con respecto a Internet. Ahora bien, nosotros también disponemos de servicios de Internet. Cuando nosotros nos sentamos y tomamos una computadora y accedemos a leer el diario, estamos navegando por la World Wide Web. Cuando enviamos un mail a través de un servidor de correo electrónico, estamos también usando otros de los servicios de Internet. Cuando participamos en un chat, cuando publicamos en una red social. Entonces, todos estos elementos que yo estoy nombrando, ¿qué conforman los servicios de Internet? Partiendo desde la World Wide Web, pasando por el correo electrónico, el chat. Fíjense ustedes en la imagen cuáles otros servicios: el hablar por teléfono, el dictar una videoconferencia, el ver videos, el compartir, como dijimos también, con nuestros amigos en una red social. Como ya hemos trabajado sobre todos los conceptos y hemos realizado las distintas actividades prácticas, los invito en esta instancia a realizar la actividad práctica integradora.